¿Iniciamos? Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Estamos aquí en la casa en el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo con un invitado de lujo, el doctor Miguel Borge, expresidente, exgobernador del estado de Quintana Roo. Bueno, para nosotros es un placer tenerlo el día de hoy. Me voy a tomar el atrevimiento de leer una pequeña semblanza del doctor. El doctor Miguel Borge Martín es un político mexicano destacado, miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI. Nació el 30 de octubre de 1943 en San Miguel de Cozumel, Quintana Roo. Es ingeniero aeronáutico egresado del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en la Universidad de Brown y doctorado en la Universidad de París. En la trayectoria política fue asesor del gobernador de Quintana Roo, David Gustavo Gutiérrez, de 1974 a 1975. Fue director general de vivienda en el gobierno de Jesús Martínez Ros, 1975-1978. Secretario de Desarrollo Económico del Estado en el gobierno de Pedro Joaquín Codwell, 1981-1982. Senador por Quintana Roo para la legislatura 1982-1988. Gobernador de Quintana Roo de 1987 a 1993. Sus logros como gobernador fue la creación de la Dirección General del Fondo para el Desarrollo Turístico Integral del Estado de Quintana Roo, la fundación de la Universidad de Quintana Roo en 1991, considerada una de sus mayores aportaciones en el Estado, creación del Museo de la Guerra de Castas en Teosuco y el Museo de la Cultura Maya en Chetumal, impulsó el Festival Internacional de Cultura del Caribe, estableció la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo y la Escuela Estatal de Danza. Sus desafíos superados: manejó el huracán Gilberto en 1988, que devastó la zona norte del estado y requirió esfuerzos de reconstrucción. Incendios forestales en 1989 que afectaron más de 130,000 hectáreas de selva. Y reconocimientos: doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Quintana Roo en 2010 por la contribución de la educación y cultura del Estado. Pues doctor, es un placer, nuevamente le digo, el tenerlo aquí en esta su casa, el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo. Estas tertulias básicamente queremos enfatizar que la gente reconozca lo que tenemos. En este caso, pues nos gustaría mucho hablar de la Universidad de Quintana Roo como una edificación emblemática que tenemos aquí en la ciudad, en la capital del estado, en Chetumal. Y bueno, pues nos gustaría que nos platicara el inicio de la universidad. Bueno, muchas gracias por recibirme aquí en sus oficinas. Yo viví en esta calle, me identifico muy bien con Barrio Bravo y pues me da mucho gusto estar en el recinto de una organización como el Colegio Estatal de Arquitectos. Yo fui presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, que, como te platicaba hace unos momentos, fue un momento muy importante en la vida de la asociación, porque todas las demás figuras organizativas de los profesionales en el estado no tenían número, eran muy pocos médicos, muy pocos arquitectos, muy pocos ingenieros civiles, muy pocos abogados con diferentes especialidades. Entonces, el aglutinamiento de toda esa presencia profesional, que siempre ha sido muy importante, se daba a través de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo. Yo le abrí oficinas en Carrillo Puerto, en Cancún, en Isla Mujeres y en Cozumel a la asociación, pero fui el tercer presidente de la asociación y solo fui presidente un año. Entonces fue una etapa pues muy bonita, muy interesante en mi formación personal y pues qué bueno que hoy la Asociación de Profesionistas continúe, ¿no? Como que ha revivido un poco. Y efectivamente soy oriundo de Cozumel
ya no digo dónde nací, porque resulta que cuando yo iba a nacer, la señora que atendía los partos, doña Juanita, no estaba en Cozumel. Entonces todos los cozumeleños que son cercanos a mi edad, ¿sí?, nacimos en Mérida. ¿Sí? ¿Dónde? ¿En Mérida? En Mérida. Entonces yo ya no digo que nací en Cozumel, soy oriundo de Cozumel, porque solamente viví 40 días en Mérida y de ahí me llevó mi mamá de vuelta a Cozumel. Todos somos de Mérida por lugar de nacimiento. Y lo supe cuando me iba a casar, porque llené un formato, creo que fue en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y una de las cosas que pedían ahí era el lugar de nacimiento. Yo puse Cozumel, Quintana Roo. Había entregado algunos papeles. Entonces de repente salió la secretaria y me dijo: mire, está mal porque usted no nació en Cozumel, Quintana Roo. Dice, el lugar de nacimiento y su acta de nacimiento dice que usted nació en Mérida, Yucatán. Sí. Bueno, y la otra es que su papá no es mexicano, no fue mexicano, ya había fallecido. De manera tal que usted tiene que escoger entre la nacionalidad mexicana y la nacionalidad libanesa. Le dije, ¿cómo que escoger? Yo soy mexicano. No, tiene que usted que renunciar a una de esas dos, porque en automático usted tiene la nacionalidad libanesa, porque es hijo de un libanés nacido en Líbano, y tiene la nacionalidad mexicana. Le dije, no, pues tráigame el formato para que yo renuncie a la libanesa en este momento. Y renuncié y me puse un poco al día y en orden, ¿no?, con todas estas cosas. Y bueno, yo pertenezco a esa cultura isleña, ¿no? Ahí estuve, ahí viví, ahí crecí hasta los 16 años, en lo que yo cumplo en octubre, a finales. Y en enero, los primeros días, yo salía a la Ciudad de México a estudiar, porque ya no había más que secundaria en Cozumel. Entonces un grupo de egresados de la secundaria que no habíamos podido salir a estudiar, ya teníamos año y medio sin continuar estudios, porque antes los calendarios eran diferentes. ¿Sí? Los nuestros de aquí, de esta zona, comenzaban en septiembre y terminaban en junio, julio, luego los 2 meses de vacaciones. Y en el centro del país y en otras partes del país, el calendario era de finales de febrero hasta principios de diciembre. Entonces me perdía uno primero medio año y luego un año. Y en un viaje que hizo el presidente Adolfo López Mateos, lo fuimos a ver. El presidente López Mateos iba mucho a Cozumel en su avioncito presidencial, que era un Fairchild 116, que hacía, yo creo, como 3 horas y media, 4, de la Ciudad de México a Cozumel. Era un turbohélice, un bonito avión. Y lo fuimos a ver acompañados de nuestro profesor de civismo, para pedirle que nos diera becas para poder seguir estudiando. Y así fue. Mi padre estaba almorzando en ese momento, entonces entré, porque en aquella época así era, a pedirle permiso para ir al aeropuerto, para ver al presidente y pedirle que nos diera una beca. Y se quedó pensando, yo creo que como buen árabe estaba haciendo sus números, a ver si le alcanzaba o no le alcanzaba, ¿no? Como buen libanés, que son árabes pero descendientes de los fenicios, ¿sí? La corriente libanesa viene de ahí, de los fenicios, ¿no? Y se quedó pensando y me dijo, bueno, Miguel, si te vas a estudiar, no pienses que vas a hacer dinero. Si quieres hacer dinero, quédate aquí en Cozumel a trabajar en el comercio, vas a hacer dinero. Pero yo creo que en el futuro, mi padre no estudió más que 3er año de primaria, yo creo que en el futuro va a valer más la gente preparada que la gente con dinero. Ojalá y se den la beca. Y así fue. Entonces, en enero, de que yo cumplí 16 años en octubre, el 30, no me estoy haciendo promoción, en enero, a los 16 años, estaba yo saliendo a la Ciudad de México. Los estudios de la secundaria habían sido muy buenos. En los 2 días de tren de Mérida a Puerto México me habían servido mucho, porque se hacían casi 4 días de viaje. Mérida, Ciudad de México. De Cozumel a la Ciudad de México.
Sí. Entonces, los 2 días de tren me sirvieron para machetear muchas cosas. Entonces yo salí muy bien en los exámenes de admisión y entré a la vocacional número 2 del Poli, que era la antesala y era muy socorrida por muchos, pero no era fácil entrar. Yo entré y obtuve uno de los 10 primeros lugares en los exámenes de admisión para entrar a la vocacional 2, y de ahí pues era la antesala para entrar a la ESIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que es donde había la carrera de aeronáutica. Yo siempre he sido proclive a todo lo que es la investigación aplicada, pero en particular a todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo, el espacio exterior, las naves tripuladas, no tripuladas, los cohetes, en fin. Y pues me meto a estudiar aeronáutica, termino la carrera y sacrifico muchas cosas, entre ellas haber perdido el registro de varios años de trabajo, pero pude entrar a trabajar a la Comisión Nacional del Espacio Exterior, siendo todavía pasante de ingeniero en aeronáutica, y ahí estuve varios años, entré en 67, 68, 69, 70. En 71 me fui becado por la NASA a estudiar a los Estados Unidos, a la Universidad de Brown, que es una de las universidades, de las 6 universidades americanas que forman la llamada Ivy League, la Liga de la Enredadera, pero más se le conoce por Ivy League, ¿no? Son muy viejas, muy antiguas estas universidades. Ahí está Harvard, ahí está Cornell, ahí está Yale, está Brown, donde yo estudié, está Princeton, está un colegio que es el Dartmouth College. Son las 6 escuelas. Muy buena escuela. Y de ahí regresé para allá trabajar, para ganar dinero. Pero en esa vida romántica de trabajar en lo que yo quería trabajar, pues resultó que yo termino de gobernador y no tengo derecho a la jubilación, habiendo comenzado a trabajar en el 67. Le quitamos muchos años que yo cobraba con recibo personal, no con recibo de nómina, entonces nunca se registró esa antigüedad y nunca se hicieron válidos 2 años en Estados Unidos, 3 años en Francia, o sea, entonces, bueno, pero muy bien, muy satisfecho con la vida, muy satisfecho. Me casé a los 27 años con mi esposa, con Rosalía, cuando ella tenía 21, y creo que ha sido una gran compañera de mi vida, y ella me ha apoyado siempre, 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 siempre. Y pues tenemos 2 hijos maravillosos también, como cualquier padre que vea a sus hijos, claro, como seres maravillosos, pero muy generosos en el caso de mis hijos, ¿no? Muy generosos también. Y pues la primera oportunidad que tuve, porque yo ya quería regresar a Quintana Roo, vine a Quintana Roo porque se creó la Dirección General de Desarrollo Regional para todo el país, dependiente de la Secretaría de la Presidencia. Entonces yo fui a ver al ingeniero, se me fue ahorita el nombre, el que iba a ser el director general de esa dirección, y me dijo que sí había posibilidades para venir aquí a integrarme como jefe del Departamento de Promoción, de Programación, al Comité Promotor de Desarrollo. Ahí conocí a mi difunto compadre Fausto Hernández, que aquí le llamaron el general, a Memo Escamilla también, en paz descanse. Pues ahí nos conocimos y en esos días venimos por acá, ¿no? Y llego, como dice el currículum, porque no conseguía yo trabajo además en México. Y me ofrecían 2,000 pesos al mes. Y yo aspiraba a ganar 2,500 pesos, cuando menos. Que para la época estaba bien, ¿no? No era ser muy ambicioso, pero tampoco que no lo explotaran uno demasiado. Ajá. Aparte eran de viejos pesos, sí, era dinero. Entonces yo había trabajado 1 año en la DETENAL, la Dirección de Estudios del Territorio Nacional, que luego se integró junto con la parte de archivos del
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para formar el INEGI. El primer director del INEGI fue el doctor Pedro Aspe. Yo ya era senador, estoy dándole un poco de vuelta al reloj. Pedro Aspe, por ley, se tiene que entrevistar conmigo para platicarme cuál es el proyecto que tiene para el cargo que va a recibir, antes de ir a protestar y a presentarse ante el Pleno de la Cámara de Senadores para adquirir ya de pleno el cargo. Entonces, yo trabajo en Detenal, que fue una de las dos componentes grandes de lo que es hoy el INEGI. Pero trabajo en un departamento de estudios especiales, y ahí donde yo voy proponiendo cosas que iban innovando también, sobre todo en la parte técnica, en la parte formativa de la formación que yo había recibido en los Estados Unidos principalmente, y de la de ingeniero, pues esa no se puede olvidar, ¿no? Esa ahí se queda siempre para toda la vida. Y por esas fechas, derivado de mi trabajo de tesis en la Universidad de Brown, presento un documento al Premio Nacional de Economía, que era el Premio de Economía Banamex, que lo daba cada año el Banco Nacional de México, pero muy reconocido por los gobiernos, el gobierno federal. Y no lo terminé, pero un amigo mío me dice: mételo, Miguel, mételo, está bien ya con lo que tienes ya, pero es que me falta todavía, no, mételo así como está, porque ya cerraba el plazo para vender trabajo, ¿no? Y ahí me gané una mención honorífica. Solo hubieron 2 reconocimientos ese año, a un segundo lugar y a 2 menciones honoríficas. Eso me valió mucho para ganarme algunos privilegios ahí en la Dirección de Estudios del Territorio Nacional y Planeación, pero la ceremonia de premiación se hacía, y creo que se sigue haciendo, en los salones que tiene el Banco Nacional de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Preciosos, unas construcciones preciosas, un lugar donde se hizo la comida estupendo, así de cuento, ¿no? de maravilla, ¿no? Entonces, con todo y que no había celulares, que ese es nuestro otro yo, el celular, ¿verdad? Pude comunicarme muy rápidamente con el licenciado David Gustavo Gutiérrez, sabiendo que él era economista, para invitarlo a ir al evento. Pero se disculpó diciéndome que tenía otros compromisos ya en su agenda y que no podría ir. Ok, ahí quedó como antecedente. Entonces, cuando ya viene la posibilidad de venir a Quintana Roo, pero no alcanzo el sueldo que yo quiero tener, le vuelvo a marcar para decirle que yo quiero ya regresar al Estado, y aquí y allá, cuento qué he estado haciendo, y me dice: yo quería ganar cuando menos 3,000, 2,500, 3,000, y él fue muy generoso, me dio mucho más que eso, ¿no? Véngase para acá, se ve usted como asesor mío, asesor del gobernador del territorio de Quintana Roo. Y así fue como yo llego el año 70, el año del que pega el Carmen. 74. 74, ¿verdad? El 74. 4 de septiembre del 74. Exactamente. Así llevo unos meses, yo llego como en junio, y el huracán pega en septiembre. Y entro a trabajar al COPRODE, que estaba sus oficinas ahí en la Avenida Armada de México, casi por donde está el monumento a don Javier Rojo Gómez, el día de hoy, la primera casa después del Oxxo que hay. Y ahí estoy como asesor, y me encarga él crear la primera Unión de Ejidos Forestales del Estado, que para mí pues, iba a ser una experiencia totalmente nueva, en un campo muy nuevo. Sí, antes, ahí en la Detenal, me pidieron que coordinara un programa de desarrollo para la meseta Tarasca en Michoacán, o la cañada de los 11 pueblos. Pero a mi jefe yo le dije: no puedo ir, yo no conozco Michoacán, esa parte de Michoacán no la conozco. No, pero usted cheque en documentos. Sí, pero yo no conozco a esa gente, nunca la he tratado, no sé cómo es, cómo piensa, qué quieren hacer, qué proyectos tienen. Para hacer algún proyecto de desarrollo tengo que estar ahí, vivir ahí un tiempo y
asimilando lo que veo para integrarlo en un proyecto, en un modelo. Y finalmente no quería, es que consulta también aquí, no, mira. Para tener un hijo, una señora se embaraza 9 meses. No 9 señoras se embarazan un mes cada una. Aquí yo tengo que estar 9 meses embarazado de ese proyecto que se me está pidiendo hacer. Y comencé a trabajar en eso, saqué algo, pero como ya me vine para acá, incluso me fui a vivir un tiempecito ahí a Michoacán, 2 días, me regresaba, luego volví a ir con mi esposa y así. Fue una primera experiencia. También en Francia me invitaron a colaborar en un programa, un plan de desarrollo para un país africano. Le dije, yo no conozco ese país, no conozco ni la lengua que hablan los habitantes del país. Sí, pero usted va a hablar en francés, sí, no, sí, pero no es la lengua de ellos. No los conozco, no sé su cultura, cómo son, cómo se expresan, qué valores tienen. No puedo. En Estados Unidos sí colaboré con un grupo de estudio sobre modelos de programación dinámica, precisamente trabajando en un modelo que repetía la población que había tenido la ciudad de Providence, que era donde está la universidad. Providence es la capital de Rhode Island, y Rhode Island es el estado más chico de la Unión Americana, chiquitito, muy bonito. Y tenían hecho el modelo, y yo cuando entré a la universidad ya el modelo iba caminando, pero mi asesor, que le decían el premio Nobel sin corona, el profesor Kadanoff, era el que coordinaba ese grupo de trabajo, y una de las cosas que estaba haciendo era reproducir el crecimiento poblacional de las áreas urbanas y no urbanas del Estado, ¿no? Muy interesante, era un programa de simulación continua. Yo aprendí mucho a manejar ese programa y yo lo acompañaba yo tenía 2 asesores en Estados Unidos, uno del área de ingeniería, Mr. Ball, y el otro del área de economía, que era el profesor Kadanoff, que era físico, pero se había metido un poco a la cuestión de la economía. Entonces, un hombre de 36 años, 38, que había publicado no sé cuántos libros, 8, había publicado 35 papers técnicos y demás. Alguien que yo le iba a pedir una carta que la NASA me pedía y agarraba y sacaba del cajón de su escritorio. Y su pluma, ¿Te parece, Miguel? ¿Sí? Firmaba, doblaba, sacaba un sobre, lo metía. Para la NASA, con puño y letra, no daba ni papel membretado, ni que nada. Certificación QR. Pero los maestros, para todas esas cosas, ayudan mucho. Aquí y en cualquier parte del mundo. Sí, porque la educación va a ir cambiando, está cambiando y va a seguir cambiando. Pero el maestro te deja otras enseñanzas, tal vez fuera del aula, lo ves como, lo escuchas hablar, lo ves cómo camina, cómo atiende, cómo es. Y eso es importante en tu formación personal y profesional, ¿no? Y sí tenía yo muy buena formación. Siempre fui un buen alumno, medio bohemio, pero buen alumno. Sí. Porque un maestro me reprobó en termodinámica el primer año, eran anuales en aquella época, los planes de estudio. Me reprobó en termodinámica y era el jefe de carrera. Y eso pues ya me invalidaba, yo ya estaba impedido a ser elegido como miembro del cuadro de honor de la escuela. O sea, ya no podía, porque yo salí de la vocacional 2 con mi diploma del mejor alumno de mi generación, uno de los mejores alumnos de mi generación, ¿sí? Entonces dije, si sin proponérmelo me gané esto, pues a lo mejor en la CIME me lo propongo y me vuelvo cuadro de honor de la CIME. Y el cuadro de honor te pandan a un muro. Mi hermano José fue miembro del cuadro de honor, su nombre está ahí en letras doradas todavía, él salió un año antes que yo,
de la CIME también, pero él se fue por el lado de la ingeniería nuclear y yo me fui por el lado de los cohetes y otra vez ¿eh? Era nuestro coco. Bueno, si ya vieron algunas de las cosas que he escrito, llevamos hasta incendiar yo la casa de huéspedes en México, la casa de Cozumel, en fin. Pues la primera experiencia aquí fue esa de la Unión de Ejidos Forestales Benito Juárez, y también trabajé, eso no lo he dicho mucho, me encargó el gobernador que yo le diera un estudio en el que se planteara, si estoy hablando demasiado me dicen, de veras, ¿no? Pero, encantado, doctor. Me encargó luego hablamos de la universidad, pero eso está muy interesante. Me encargó el licenciado David Gustavo Gutiérrez un estudio en el que yo analizara 7 municipios, 9 municipios, 11 municipios y 13 municipios para el nuevo estado de Quintana Roo que venía. Y yo trabajando con Fausto, con Memo, con todo el equipo que había ahí en el Comité Promotor de Desarrollo. La cabeza de ese comité era el ingeniero Arturo Rivero Medina en aquella época. Entonces, pero este era un grupo aparte. Ahí trabajábamos y les enseñé a hacer un programa X en una programadora que era de lo que había, programa 101 de Olivetti, no había más cosas. No las sabían usar bien. Entonces, y le di mi versión de 7, de 9, de 11 y de 13, en cada caso la visión demográfica, la visión económica, la visión social, la visión histórica, es decir, los razonamientos por los que podrían ser 7, podrían ser 9, podrían ser 11, podrían ser 13. Finalmente yo creo que mi trabajo no sirvió para mucho, o no sirvió para nada, y se crearon 7 municipios. Ya nunca me puse a comparar una cosa. Pero bueno, pues me dio gusto porque me hizo pensar más en cosas del Estado, enterarme de más cosas del Estado. Y bueno, yo tenía mucho ese ímpetu, ese impulso, ¿no? de servir para algo, ¿no? Y pues ya después es que me voy a Francia. No. Después me nombra el gobernador Martínez Roth. Yo participo en la campaña de él, pero andábamos entre camiones de redilas y andábamos allá, profesionistas ya, ingenieros, médicos, lo que sea. Ahí andábamos en los camiones con la propaganda y colgando pasacalles y gallardetes y todo lo que se cuelga, ¿no? O sea, manejar una campaña. Y que él la planeó muy bien porque como estaba muy corto el tiempo para una campaña de gobernador. Entonces él planeó su campaña de Holbox a Chetumal. Y ir bajando. 15 celulares. Sí, y no ir aquí y luego mañana voy acá. No, era así lineal. Casi sin carretera también. Todavía, sí, ya había la carretera, por ejemplo, de Tulum a ¿cómo se llama? A Carrillo, pero la carretera de Puerto Juárez a Tulum no existía todavía en buen estado. Sí había, pero no estaba en muy buenas condiciones. Se podía transitar. Primero sí fue por tramos y pensar entrar a los de Calum, Cancún a Morelos, luego se hizo el tramo Morelos-Playa, y luego el tramo Playa-Tulum, mejorándolo cada vez. Luego ya vinieron los 4 carriles, 2 por lado. Y pues entro a trabajar al catastro. Cuando le digo al licenciado Martínez Roth, yo veía que estaban repartiendo ya posiciones y a mí no me tocaba nada. Políticamente se dice, yo no estaba en el equipo de él. No era parte de su equipo. Pero bueno, algo me tenía que tocar. Si yo trabajé todo el área de educación dentro de la campaña, él me encargó, Borges, quiero que tú te hagas cargo de todas las demandas, todas las planteamientos que se hagan sobre educación. Y ahí tengo un documento que yo le entregué a él, tengo una copia
de lo que se pidió y organizado también. No solo el listado de las peticiones, sino la organización y el comentario, ¿no? Pero le digo, y ahora yo, ¿qué voy? Pues mira, Borges, ve al catastro. Licenciado, yo nunca le dije gobernador, siempre licenciado. Licenciado, yo al catastro no he ido ni como cliente, nunca lo he pisado, no conozco el catastro. Mira, sí lo vas a conocer, Borges, tómate 3 meses, 4 meses, 6 meses, los meses que necesites. Pero si algo se te atora, habla con Baeza, no sé si viva el ingeniero Baeza, que fue el director del catastro de mí, creo que ya falleció. Sí. Papá de Santiago. Obviamente yo no iba a hablar. Yo cuando llego a un lugar tengo que rascarme con mis propias uñas. No puedo consultar al que estaba. El caso es que el catastro estaba en la calle, estaba perdido el catastro. Y a trabajar. Estoy hablando mucho, me dicen, por favor. No, al contrario. Porque me estoy tomando mucho tiempo. Me permite la interrupción, y con el permiso de mi presidenta. Es que la intención de todas estas tertulias de hablar de nuestra escritura es tratar de recobrar el orgullo de ser chetumalí, el orgullo de ser quintanarroense. Y sentimos que con los acontecimientos que suceden hoy, muchas personas, con muchos paisanos o muchos, creemos que luego las cosas son fáciles, ¿no? Entonces crear la Universidad de Quintana Roo siendo gobernador, pues es una cosa muy sencilla, ¿no? Y así llegamos a, ¿qué fecha fue? 91, sí. La fundación, mayo 91, según acabo de leer la reseña. Pues se funda la cosa esta. Pero aquello interesante con todo lo que usted está narrando, me parece que sería muy padre conocer ese trayecto de que vamos a hacer la universidad y por qué a hacerla. Parece fácil, pero fue aún en esa época creo que fue todo un reto lograrlo. Fue muy importante porque las oposiciones... La estrategia. Okay, escucho. El éxito que se alcanzó para llegar al final, al logro que queríamos alcanzar, que era crear la Universidad de Quintana Roo, fue la estrategia. Comenzamos porque, no sé si vas a decir algo. No, exactamente eso. Comenzamos porque siempre vemos la parte bonita, ¿no? Pero usted conoce el fondo de la olla y los problemas y los retos que tuvo que resolver para poder fundar la Universidad de Quintana Roo, sí. Hoy un gran orgullo. Pasando primero porque sí hubo una reacción de los maestros, natural, entendible, porque ellos esperaban que en mis nombramientos, en el nombramiento de quienes iban a formar parte de mi gabinete, que ha sido un gabinete muy joven, por cierto, los más viejos ahí éramos Salim Barrufo, el ingeniero Loría y yo. Los demás eran muchos jóvenes. Y el éxito del gobierno está en su gabinete. El gabinete es, obviamente tiene que haber una directriz, pero si el gabinete funciona bien, hasta la directriz tiene que funcionar bien, ¿sí? Si no, no funciona bien. Entonces, les decía yo, el nombramiento del secretario de Educación, que yo no estaba ahí, pero eso lo sabía yo, no lo sabía nadie más, un interlocutor por el proyecto de la universidad. ¿Y quién mejor en ese momento que el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez, egresado de una universidad americana, que tenía el concepto de lo que era una universidad y lo tenía muy claro, vamos, a que un maestro normalista muy respetable, porque si a alguien le debemos, ustedes y yo en la vida muchas cosas, a nuestros maestros, ¿no? Nos han enseñado gran parte de lo que somos para vivir la vida, no solo para hacer cosas en la vida, para vivir la vida. Nos han enseñado mucho, pero en tratándose de un proyecto como el de la universidad, yo necesitaba de alguien que manejara un cierto expertise en la cuestión de educación, ¿sí? Y que
hubiera pasado por estos niveles a los que hay que pasar para llegar a tener un doctorado, como era el doctor Carrillo, Barrios Gómez. Además, que siempre había estado en contacto con el aspecto de las investigaciones y del aspecto educativo. O sea, pero tuve una reacción de los maestros que no les gustaba, ¿verdad? Hasta que lo pudieron entender, pero yo no les podía decir es que porque él se va a hacer cargo del proyecto de la universidad. Hasta ese momento no sabía nadie, ¿sí? Ya después, cuando yo comienzo a hablar con él y a decirle cómo vamos a hacer, ir haciendo, ¿no? Antes de eso, cuando viene la programación de obras del sector educativo, metemos varios colegios de bachilleres. Me dicen, ¿pero por qué tantos? Habían 5. Y yo en un año, el que entro, con 3. Y luego hicimos, o sea, en mi gobierno se hicieron 6 colegios de bachilleres. En todo pero primero hicimos 3 para de ahí sacar a los aspirantes a la universidad. Entonces, eso le llamó la atención a muchos de los que manejaban la programación de las obras, ¿no? El caso es que todavía ni el doctor Carrillo sabía por qué estaba ahí de secretario, cuando yo estaba hasta que un día le dije, vamos a trabajar en este proyecto de la Universidad de Quintana Roo en silencio, porque qué tal si no nos sale, van a decir que fue una farsa, tomamos el pelo. Nadie sabe nada y nadie supo nada hasta que vino aquel día el presidente, ese día de mayo del 91, creo el 23 de mayo, ¿no? Y firmó como testigo de honor, pero esa firma tuvo su historia, tuvo su historia. Antes de la firma, me parece muy interesante, Presidenta, yo creo que en este momento la política nacional, por eso hablo de los retos y los a vencer, creo que la política nacional en ese momento era la creación, sí, de situaciones de educación superior, instituciones de educación superior, pero casi con una formación nacional. De repente sale una universidad de Quintana Roo con un modelo diferente del planteado en la red nacional, creo que eran las universidades tecnológicas, algo así, que traían quinta generación. La creación de eso, y de repente sale la universidad que tenía un lema, el nuevo modelo de la educación mexicana, algo así, ¿no? Entonces, esa parte, cómo vencimos ese reto presidencial contra la creación estatal de una universidad de Quintana Roo con un modelo educativo diferente. Eso debió haber sido algo interesante de esa negociación. La parte más importante, hubieron dos opiniones que no, la del dinero, que el doctor Cedillo, siendo politécnico, egresado de la Escuela Superior de Economía del Politécnico, ya me lo había dicho, yo voy a, el CAPSE, en aquella época, no ejerció recursos del año pasado, yo te los voy a dar, te los transfiero, ¿sí? Pero luego a la hora como que se le había olvidado. Y la otra versión era la de Bartlett, que estaba en la educación, ¿sí? Que no quería, que quería una universidad tecnológica, porque era el proyecto del gobierno federal, comenzar a construir universidades tecnológicas, y creo que ya habían hecho una en Oaxaca, no sé mucho. Pero ahí me valió ser politécnico, porque dije, te lo está diciendo un politécnico, te lo está diciendo un egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tú has estado en Francia, yo también, no, estuviste en Estados Unidos. Yo sé que lo que necesitamos en el Estado es una universidad, no una universidad tecnológica. Hay gente que me acompañó a Estados Unidos, donde fuimos a ver incluso lo que le llaman el City College, es el equivalente a la universidad tecnológica. Y ya después, que ya todo iba caminando, a un par de arquitectos fueron a ver campus, uno ahí en Texas y otro en una de las en Puerto Rico, para que vean cómo es un campus, ¿no? Campo, no es un edificio. Sí hay universidades con edificios, puede haberlo, ¿no? Pero pues aquí vamos a estrenarnos, vamos a hacer un campus bonito, ¿no? Entonces, la estrategia fue importantísima,
echar a andar bachilleres para que no me fueran a decir, ¿quieres una universidad? Y no tienes egresados de preparatoria, ¿no? Tienes tantos egresados, no dan. Bueno, nosotros teníamos que no inflar, sí, darle volumen al egresado de preparatoria, ¿no? La otra era la estrategia, entonces, hacer colegios de bachilleres. La envolvente de todo eso era el silencio, no decir nada. ¿Pero por qué tantos? Porque necesitábamos bachilleres. Hasta que ya comenzamos a trabajar, pero Enrique Carrillo sabía que no tenía que decir nada de que se estaba trabajando para un proyecto de una universidad. Y entonces ahí es donde, porque lo que viene abajo es lo que ve arriba. Si arriba no se mueve, lo de abajo no se mueve. Si arriba dice sí, abajo dice sí. Si arriba dice no, abajo dice no. Sí es la estructura vertical de la organización de gobierno, así tiene que ser. No puede ser parlamentaria, horizontal, tiene que ser vertical. ¿Sí? Mando aquí, mando acá, el mando que va descendiendo por una pirámide. En cambio, el esquema parlamentario es horizontal, todo va para. No, aquí hay un mando, está el gobernador, están los secretarios, están diferentes niveles, y así se mueve. Entonces fue un éxito que no brincara mucho de un nivel al otro, porque entonces se comienza a filtrar toda la información. Esa parte de la estrategia fue también importantísima, y un poco abrirle los ojos a los que estábamos en eso, para que vieran cómo era una universidad. Como cuando creamos la escuela de policía, ¿sí? Que hoy tendríamos cuadros en todo el país, egresados de la escuela de policía. Me decían, es que hay un edificio, una casa ahí que se renta, no vamos a hacer la academia de policía, vamos a hacer la escuela de policía. Todo el mundo decía, la academia, no, la escuela de policía. Hasta que la gente, los papás que tenían hijos ahí, comenzaron a hablar de la escuela de policía. Y ustedes van a ver la escolta de la escuela de policía en los desfiles, va a ser la más educada, la más bien preparada. Y así fue, pero ya que se fue haciendo. Porque no había la dimensión, no había la visión para dimensionar, ¿sí? Que el campus donde yo estuve en Estados Unidos, era un campus que tenía 3 manzanas, ¿no? Y hay otros campos que tienen igual o más, ¿no? Berkeley tiene un campo enorme donde estudió mi hija, donde hizo su doctorado. La propia CEU. Sí, la ciudad universitaria también. Entonces teníamos que ir también brincando. Y siempre me ha gustado dar un pasito más, ¿no? O sea, no quedarme ahí. Mi cabeza así es, se pone a pensar. Y la experiencia, yo fui maestro de varias cosas, ¿no? En Poli, en la universidad, la Ibero, en la Universidad Nacional, el Politécnico, y vas aprendiendo. Si tú hubieras sido mi alumna en la Ibero, por ejemplo, en qué materia, estadística descriptiva, por ejemplo, que no era complicarle la vida a los alumnos, sino aprender a hacer y a leer gráficas, cuadros, tablas, todo eso, y leer y sacar información. Los exámenes eran grupos de 3 a 5 alumnos. Eran en el piso de un salón, todas las sillas a la orilla, y se podían los muchachos realizar en grupos de 3 a 5 alumnos. Podían sacar los libros que quisieran y sus apuntes los que quisieran. Lo que no se podía y estaba estrictamente prohibido era copiarse de grupo a grupo. Dentro del grupo, si el que sabía y se dejaba copiar, se dejara. Y yo les recomendaba que pusieran una persona que iba muy bien, ¿no? Para que les ayudara. Y si había alguien que quisiera hacer algo ahí, sí lo sacaba yo. Porque a mí me molestaban los exámenes. Entonces, llego de profesor a dar algunas materias en algunos lados y tengo una forma diferente de
hacer las cosas. Yo hablaba 20 minutos y luego los alumnos pasaban a exponer Los temas. lo que yo había explicado, como respondían ahí. Yo, de estudiante, de repente, habían exámenes bimestrales, ¿no? Oiga, doctor. Y yo, de repente, llegaba el día del examen, y decía, maestro, no quiero entrar, no tengo ganas de entrar, no me siento con ánimo para entrar, póngame 0, maestro. Hoy no voy a entrar, no voy a entrar, no entraba. Pero Borges, joven Borges, no tengo ganas de entrar ahorita, no. Yo luego saco mi calificación. Mi biorritmo anda abajo. Perdón. Doctor, ahorita habló de la estrategia, cosa que se me parece que en ese momento era muy acertado, generar más la masa crítica, generan ustedes el modelo de universidad. ¿Y en qué momento entra el arquitecto Carlos Díaz Carvajal a hacer ese magnífico proyecto que hasta hoy sigue ampliando la infraestructura educativa de la Universidad de Quintana Roo, que tiene unos edificios maravillosos? Sí, yo invito a Carlos a trabajar en ese proyecto. Ya estaba muy definido, pero lo primero que le pido que haga es la organización del espacio. ¿Qué va a haber aquí? ¿Qué va a haber acá? ¿Qué va a haber acá? Y que todo aquello fuera congruente. No los proyectos específicos de edificios, que le dije, nada más se van a hacer los proyectos específicos de los edificios que se van a construir para iniciar la universidad. Porque, Etapa, digamos. exacto, porque después a lo mejor dentro de 5 años que se quiera hacer otra cosa, ya se domina la gravedad y ya no hay que hacer esas cimentaciones que estamos haciendo ahora. Se van a hacer, entonces que las generaciones que vengan lo hagan como lo quieran hacer, cada generación que lo haga a su manera, a su gusto. Y así fue, así fue. Lo que sí pasó es que donde está la rectoría no era la rectoría. Ahí se quedó. Es que ahí viene la discontinuidad. Yo les hago una pregunta y la hago siempre. ¿Les gusta el Boulevard Bahía? Me encanta. Sí. ¿Por qué fue ¿Les gusta Cancún? Cancún? No. Cancún, sí. A ver, fue un éxito el Boulevard Bahía, es un éxito. Sí. Fue un éxito Cancún, es un éxito. Y las bellezas naturales de Cancún, el proyecto se adaptó a eso y Cancún tenía un atractivo para hacer lana, que no había capital que no quisiera ir ahí a hacer dinero, ¿no? Tremendamente. Entonces, a veces se rompe la continuidad y las cosas fracasan. O sea, se comienzan pero no se continúan. ¿Sí? Entonces, había que... Estoy un poco revolviendo las cosas, pero... No, está... Había Somos arquitectos, revolvemos todo. había que ser muy cuidadosos, y cuando se dijo que ya en un informe yo mencioné que la universidad iba en serio, es porque yo ya tenía, y creo que han oído o han leído el jaloneo que hubo al final. No, por eso preguntaba yo los problemas. El presidente de la República venía a la firma como testigo de honor del decreto por el que se creaba la Universidad de Quintana Roo. Es un decreto que está firmado por todo el gabinete. Si ustedes consiguen el decreto, está mi firma, la firma de todo el gabinete, incluyendo a mi secretario particular, todo, y la firma como testigo de honor del presidente de la República. Unos días antes de la llegada del presidente, que tenía una gira por Cancún, por Isla Mujeres, Cancún y Chetumal, Ciudad de México. Esa era su gira. El Estado Mayor vigilaba, ya no existe, pero tienen quien haga lo mismo, que se llame de otra manera, ¿no? Tiene que hacer las cosas, alguien las tiene que hacer. Entonces, me habla el secretario particular del presidente, se llama Andrés Macié, joven él, muy joven. Estamos hablando del presidente Salinas. Sí, el secretario particular del presidente.
Dice, oye Miguel, ¿cómo está la gira del presidente? No, pues está así, llega a Cancún, tiene esto y esto y esto y esto, y luego en la tarde se baila mujeres, ahí se presenta la Orquesta Filarmónica del Estado, y se le plantean cosas, y luego se va a dormir a casa de la señora fulana de tal, y al día siguiente desayuna y las mujeres, se va a Cancún, tiene una reunión más y luego viaja a Chetumal, y ahí va a llegar y va a firmar el decreto que se queda a la universidad, y va a inaugurar la maqueta de la ciudad, la maqueta de Payo Obispo, que ahí estoy viendo que la vuelvan a instalar de nuevo, y tiene sus actividades ya programadas, ¿no? Le dije, pero todo está bien, el Estado Mayor ya lo ha visto. Me dije, pero ¿qué pasa? Pues, normalmente nunca me hablaban, el Estado Mayor ve eso en un particular. Mira, Miguel, te voy a decir la verdad, es que ni el secretario de Educación, ni Bartlett, ni Cedillo quieren que se firme ese decreto. No están de acuerdo. Ese decreto ya lo revisó el jurídico de la presidencia, hicieron una pequeña observación, está revisado. Y te dicen ese cuarto para la una, o sea. Porque cuando el presidente va a firmar, aunque sea como testigo, no tiene que estar revisado por su jurídico. No es así nada más. Que él llega y sí, yo firmo como testigo. No. Le dije, pues me dice, habla con él porque él se opone. Bartlett y Cedillo se oponen a la firma. Sí. Estoy colgando con él y a los 20 minutos me habla el general, no me acuerdo el apellido, el nombre, el jefe de Estado Mayor, para preguntarme de la gira, si ellos manejaban todos los programas. Aquí, a los 20, 30, me hace las mismas preguntas. Mi general le dije, pero si esto usted lo... Sí, pero estamos checando bien, Miguel. Y él ya no me dice nada, no me dice que yo hable con Cedillo y con Bartlett. Y el caso es que vuelvo con él y le hablo a Andrés Macié de nuevo. Le digo, oye, esto está muy grave porque me hablas tú y a los 20 minutos me habla el jefe de Estado Mayor Presidencial para preguntarme lo mismo que me estás preguntando tú. Y poniendo en duda la firma del decreto por el que se crea la Universidad de Quintana Roo, que es un decreto revisado por el jurídico. Yo ya hablé con Bartlett, pues es que no está de acuerdo Bartlett y no está de acuerdo. Bartlett quiere que se cree una universidad tecnológica y Cedillo dice que no hay dinero. Pero ya lo hablé con ellos, eso ya está resuelto. Pues no, yo te pido que hables con ellos, porque la opinión de ellos es que no se debe firmar ese decreto. Le dije, mira, voy a tratar de hablar con ellos, porque a veces no era de que le haces así al secretario y lo localizan. A veces te pasas 2 días y no lo puedes localizar. Sí. Afortunadamente le marco a Manuel Bartlett. Le dije, Manuel me está diciendo esto, el secretario particular, que sí, Miguel, porque es que tenemos que impulsar el programa de las escuelas, de las universidades. Manuel, si ya quedamos, ya te dije a ti que lo que necesitamos es una universidad que todavía aquí entre nosotros no lo es, porque la universidad no ha creado su departamento de filosofía. Es importantísimo para una universidad tener un departamento de filosofía. Entonces, ella me dice, bueno, Miguel, adelante. ¿Sí? Ese me costó más trabajo. Cedillo, cuando le dije, oye, pues si hablamos, Manuel, en la casita, tú me dijiste que ibas a pasar dinero que no había ejercido el CAPSE, y yo ponía otro tanto igual, porque hablamos peso por peso, porque yo tenía el respaldo del cobro del impuesto sobre nómina, que se aplicó en mi gobierno, precisamente para la universidad y para la educación en general. Pero yo no le quise poner el impuesto en la educación, pues la gente así lo conocía. ¿Sí? Entonces, con Cedillo fue muy rápido, aunque hubo otra guerrilla por allá, que me hicieron, el Politécnico y yo Politécnico, y un Politécnico creando una universidad, en vez de crear un campus del IPN aquí en Chetumal. O la Universidad Tecnológica, que estaba en la política federal. Sí. Me costó un año para que algunos colegas me hablaran, me dirieran la palabra. Tuve que hacer labor con ellos, invitarlos a comer, explicarles. Esto no es un juego de fútbol americano, esto es una universidad para un grupo social, mi estado, que lo necesita. En un juego de fútbol americano
Yo le voy, siempre le he ido al Politécnico, yo soy de los que tocaba la trompeta, ta, 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 ta. Nada. No es un juego de fútbol, amigo. Es una razón de ser para un Estado que necesita una universidad. ¿Sí? Y ahí fui rehaciendo relación. Me hicieron una grillota terrible. Mis amigos politécnicos. Es primera vez que lo digo. Primera vez que lo digo. Sí, no, ni le hagan mucho caso. Y entonces, pero yo tenía un aval muy grande, que cada que me encontraba con el presidente, que él sí ya sabía que estábamos trabajando. ¿Cómo convenció a Barclay entonces? Porque ya lo había convencido, ya había tenido pláticas con él. Se le había olvidado. Dije, si tus asesores en educación superior nos están apoyando, han estado trabajando. Y ahorita me sales aunque no. Cuarto palabra. No, pero además cada que yo viajaba a la Ciudad de México, normalmente a alguna reunión, algún evento con el presidente, ¿cómo vamos a gobernar con la universidad? Pues ya estamos en eso, presidente, ya estamos. Perfecto, adelante, luego me daba una palmada. Yo sabía que tenía la opinión del presidente de mi país. Alguien me dijo, no es de confiar, pero alguien me dijo esto, que estaba ahí, en el despacho del presidente. Cuando llegaron los dos, lo mandó a llamar y les digo, se crea la Universidad de Quintana Roo, y apoyó las manos sobre el escritorio. Sí. Yo ya había hablado con los dos, pero no, eso no lo puedo manejar como un hecho real, ¿no? Verdadero. Me lo dijo alguien, no es confiable. La verdad es que ya ellos aceptaron, ya habían aceptado, no sé por qué se revivió el tema de que sí o sí no, pues ya trabajar ya sobre la universidad. Yo había visitado terrenos en la Bocana del Río Hondo, porque ahí podíamos haberle dado a la universidad no 24 hectáreas o 22, no sé cuántas le dimos aquí, y otro terreno separado, ahí le podíamos dar 100, 150 hectáreas a la universidad. Como le asigné, pero no se llegó a consumar, aunque ya encontré por ahí un testimonio que parece que sí, pero no se le dio jerarquía de decreto del Ejecutivo por el que se le entrega terrenos a la universidad en Carrillo, en Tulum sí, como 75 hectáreas, con 1 kilómetro y cacho del litoral, en Cozumel, en Cancún, pequeño terreno en Isla Mujeres, en fin, se asignaron terrenos a la universidad en Playa del Carmen, para el crecimiento. Pero, pues esos terrenos los vendió el gobierno del Estado, los regaló. Y yo le tenía los ojos puestos a Tulum, porque en la geografía del Estado y en el mapa carretero del Estado, el centro, es equidistante, tiene mucha equidistancia. Tulum con Chetumal, Tulum con Carrillo, Tulum con Playa del Carmen, Tulum con Cancún, el cruce a Cozumel, Isla Mujeres, con Morelos, con Catunelquín, pasando por Cobá. O sea, Tulum es un lugar que le quedaba a menos de 1 hora a cada uno de los lugares, o a 1 hora y media, vamos a decir, 1 hora y media, cuando mucho, pero a todos. Entonces ahí mi idea era, pero pues, las ideas luego no avanzan, era que de un lado polarizar el corredor Cancún-Tulum, porque de un lado una ciudad turística muy importante, la más importante de México y de América Latina. ¿Sí? Cuando yo fui director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, los números de clics que se recibían por internet para preguntar por Cancún, a veces era el número 2 y a veces llegaron a ser el número 1 por encima de París. ¿Sabes? París, Cancún. De ese tamaño era el impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Polarizar y aquí tener una ciudad de la educación, de la cultura, del arte. ¿Sí? Entonces, para que hubieran dos cosas muy diferentes y además para que el momento que la universidad construyera ahí se convirtiera en el vigía de la reserva de la biosfera de Sillacán, unas 500.000 hectáreas o más o menos,
poco más de 500,000, que ahorita ya están haciendo una carretera, creo que de 4 carriles. Le digo a la gente de Carrillo, se van a arrepentir dentro de 30 años de lo que ustedes han aplaudido. Yo creo que Pero en fin, y así es como van haciendo la universidad. Lo que pasa es que la universidad era el concepto ya estructural, académico de la universidad. Era una estructura de quinta generación en el medio universitario. ¿Sí? Yo estudié en el Politécnico, son escuelas superiores, lo que en la universidad son facultades. La preparatoria de la universidad, del Politécnico, son vocacionales. ¿Sí? Yo estudié en una escuela, voy a decir, de tercera generación. Los compañeros, amigos míos que estudiaban por esos años en la universidad, estaban estudiando en una universidad de tercera generación. Se creó la universidad, ¿cómo se llama esta que se creó ahí en la Ciudad de México? Que ya fue de cuarta generación. La Ibero ya comenzaba a dar pasos también de cuarta generación, ¿sí? Departamentalizando y haciendo cosas. Y aquí lo que yo quería es la de quinta generación. O sea, aquí ya no iba a haber carreras, iban a haber rutas académicas. Es decir, esto... La UAM Xochimilco traía un modelo para... La UAM, la Autónoma Metropolitana, es la que... Entonces, se creaba un modelo diferente. La idea de esto era que el alumno, el aspirante a ingresar a la universidad, participara en el diseño de su programa de estudios. Pero hoy en día la universidad no tiene ni un catálogo en el que vean contenidos. Es un catálogo que esta materia A le concede en unos cuantos renglones chiquitos, más o menos qué es lo que vas a aprender ahí. Y te dice quién es el responsable. Porque lo que pasa es que le quitaron el presupuesto a la universidad. Hoy la universidad tiene, creo que, alrededor de 500 millones de pesos. Y así ha venido, sudando para que el gobierno del Estado le dé. El gobierno del Estado que le robó su presupuesto a la universidad. ¿Sí? Hoy la universidad, que debería tener estatal 2.000 millones de pesos, más o menos, un poquito más, 2.000 millones, y federal 2.000 millones, debería estar manejando 4.000 millones. Me dicen, un proyecto para quitarlo, la universidad tenemos en las narices, la universidad. Es el proyecto más grande que tenemos y lo tenemos abandonado. ¿Sí? Es lo más grande que tenemos. Imagínense que tuviésemos, no sé, 100.000 universitarios en el Estado, 200.000 universitarios. Es otro espacio social, otro espacio de conocimientos, otro espacio de todo tipo. De desarrollo. De más calidad, ¿sí? De más calidad, no elitista, calidad. A todos nos gusta la calidad, no el elitismo, ni el, como muchos dicen, es que me discriminan, ¿no? Son acomplejados. Ellos se discriminan a sí mismos, le echan la culpa a alguien que los discrimina, ¿no? Y de esos hay muchos ahí en el otro partido, ¿sí? Pero, de veras, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Eso es muy interesante, doctor. Pero otra cosa que con la plática van saliendo las ideas. Nomás recuérdeme que yo regrese a lo del dinero, porque es muy importante. ¿Mandé? Que yo regrese a lo del dinero. Allá voy, porque lo que le quiero comentar es, se crea la universidad, usted mencionó, pocos proyectos tienen continuidad. Así y de es. alguna manera, la Universidad de Quintana Roo la ha tenido. Y aquí van dos preguntas. La primera, ¿el modelo se pensó para hacer campus en diferentes localidades o se iba a concentrar la educación en un solo punto para reafirmar la condición de ciudad cultural, científica y educativa? No, campus en varios lados. Entonces ese modelo continúa. Entonces eso es una buena señal de la continuidad de un buen proyecto. No sé si continúe o no continúe. Creo que no está en la agenda actual. Ese tema no lo... En mi idea original. Pero estamos hablando del 91 al 2025. En mi idea original era sí, y la rectoría, volverla una rectoría general, y rectorías específicas, no que los que están ahorita
representando a la Universidad de Playa del Carmen, en Cancún, en Cozumel, son representantes académicos. No, porque llega el de la UT y es un rector de la UT. Y aquí llega el profesor que es representante académico. Este es el equivalente a un rector en ese nivel. Entonces la universidad se ha hecho chica a sí misma. O sea, no nada, pero para que aquí sean rectores tienes que hacer una rectoría general. Y esta va a cuidar a la universidad en el ámbito estatal completo e internacional. Y el proyecto maestro. Y estas rectorías van a cuidar la parte muy local y la parte en la que contribuyen a la universidad para su proyección internacional. Es que voy a hacer una pregunta desde acá, perdón. ¿Creen que en algún momento justo tuvieron algún temor de tener bajo una misma institución a una gran población y que pudiera suceder que esta gran población organizada, de estudiantes obviamente, pudiera representar pues rebeldía, algún... no, nunca. No, nunca. O sea, a lo que voy es... Mi papá fue maestro catedrático fundador de la universidad, entonces muchas veces platicamos estos temas. Sí. Y a él le llamaba mucho la atención que hubieran creado diferentes instituciones universitarias dependientes del Estado en lugar de hacer crecer la UCA, o sea, la UT y luego la universidad. Sí, lo que pasa es que son sistemas diferentes. Entonces él decía que les daba miedo tener muchos estudiantes en un solo instituto, una sola escuela. No, porque no hay facultad del gobernador, bueno, sí como promotor, creo que es lo que pasó en la época de Hendrix para la Universidad del Caribe, Cancún, que ahí hubieron problemas, porque dicen que eran los terrenos donde se iba a crear la Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún, y se la volvieron, y así el gobierno del Estado no tenía que ponerle dinero, dicen, ¿no? Pero esos son otros sistemas. Y el otro que mencionabas es otro sistema también. O sea, no hay interferencia. Y no hay temor a... Sí lo hubo, ese argumento se manejó mucho en los 60s, de no poner todo el estudiantado aquí en una gran institución, ¿no? Una universidad nacional que hoy tiene 350.000 estudiantes, ¿no? O un instituto politécnico nacional que tiene 160, 180.000 estudiantes. Pero además, como eran antagónicos, porque los jóvenes siempre estábamos en choque con algo, tenemos que chocar con algo para aprender a chocar. Entonces, la universidad allá en el sur y el Zacatenco en el norte. Y ahorita no hay otros campus de Politécnico y está la universidad, la UAM de Xochimilco, que no tiene filiales, creo. Sigue siendo un plantel nada más, ¿verdad? No, tiene 5 planteles ya. Fíjate. Pero aquí lo interesante es que era una universidad un poquito más avanzada. La biblioteca iba a abrir, más para que vean, es que las cosas se caen desde arriba. Si arriba hay voluntad, todo funciona. Si arriba no hay voluntad, todo se cae. ¿Sí? Y había voluntad arriba, que era yo el gobernador que tenía la voluntad. La biblioteca se construyó la tercera parte del edificio que tiene la biblioteca de aquí de la universidad. Faltan 2/3 partes de construir de ese proyecto. Ese edificio tiene el proyecto completo. Hubo que traer gente de Cancún para los cristales muy altos que hay. Alguien decía, ¿por qué tan altos los cristales? Porque una biblioteca es como una catedral, necesitamos techos altos para que nuestro pensamiento se vaya hasta las estrellas. ¿Sí? No podemos, una universidad, imagínense, una universidad que tenga un techo de 2 metros de alto. Se aplasta. Una biblioteca. ¿Una universidad de cuánto? Una biblioteca. Una biblioteca con techo de 2 metros de alto. A mí me queda alta. Pero la importancia del dinero, la voluntad estaba, pero el dinero, que ya no lo tiene, se lo quitaron al año siguiente, se lo quitaron. ¿Por qué? Porque con 2,000 pesos estatales y 2,000 millones de pesos federales, 2,000
millones, 2.000 millones, 4.000 millones de pesos. La universidad sería un centro de actividad cultural, educativa, intercambios internacionales, que los hay, pero son de vacilada, ¿no? Congresos, reuniones para el Caribe internacional, para el sureste de México, no, seríamos el centro de eso, y eso le daría una vida al sur de Quintana Roo. Es que la gente no tiene ni idea de lo que es eso. No, perdón, no es hablar mal de la gente, pero tienen razón para no tener idea, no han visto esas cosas. Pero tienen que creer en alguien que le está diciendo. ¿Sí? Entonces era la ruta académica, el presupuesto elevado para que hubieran pocos maestros, pocos alumnos por maestro, para que el maestro pudiera dedicarle tiempo a los alumnos, a revisar, a hacer su ruta académica con ellos, a estar muy pendiente. Más personalizado posible. Claro. Sí. Hay varias cosas que eran importantísimas y se perdieron. Y se pueden retomar. Se podría Sí, retomar, ¿voluntad? pero tendría que llegar un gobernador que tenga voluntad política. Con la voluntad. Si no hay la voluntad ahí, el rector no la puede tener La solo. autonomía ahorita, ¿cómo opera? La autonomía es una falacia. Sí, yo sigo actuando como asesor de la rectoría. Como no tengo jubilación, no tengo derecho a la jubilación. Ahí me dan por ser asesor. Cuando López Mena ¿cómo veo yo? Digo, no hay condiciones para que la universidad tenga autonomía, porque no tiene autonomía financiera. Claro. Entonces, si no tienes autonomía financiera, tienes que depender de alguien o de alguna entidad que te dé ese soporte, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que fue una mera jugada que se vendió porque tal vez así se acarreaba una mejor imagen del gobernador o del rector. Yo no estuve de acuerdo, como asesor de la rectoría, no estuve de acuerdo. No avanzamos nada, no sirvió para nada. No sirvió para absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, me voy a tomar unos minutitos para Sí. los saludos que nos están siguiendo en esta plática que tenemos con usted, doctor. Juan McLiberty dice: felicito al programa, a la tertulia por invitar al doctor Borge. Es un gusto escucharlo. El arquitecto Ángel Hernández: saludos, presidenta, saludos, doctor Miguel Borge Martín. El arquitecto José Martín: saludos a los arquis y al doctor de lujo la tertulia. Pita Villacán: saludos. Rodrigo El Jure: felicidades. El arquitecto Morín: saludos. Miguel Garrido: felicidades, todo un caballero el doctor Miguel Borge Martín. Rodrigo El Jure: invitado de lujo. El doctor Miguel Borge Martín es toda una institución, gracias por compartir sus anécdotas y conocimiento. Arquitecto Enrique Sánchez: saludos, Enrique, aquí estamos acordándonos de ti. Saludos desde Mérida, excelente tertulia. Lupita Rosas: qué gran plática. Qué bueno que... Yo creo que el tema educativo, que se ha asociado muy mal de la mano con el tema cultural. Sí, la educación es un aporte grande a la cultura. ¿Sí? Dice, por ejemplo, el dicho y esto es porque la educación así lo ha hecho, que se parece más hoy un francés, que se parece más hoy un japonés a un francés de hoy el francés a un francés de hace 4 siglos. Y es por la educación. Se parece más el francés a un japonés de hoy que a un francés de hace 4 siglos. Por lo menos hay menos diferencia. Pero siguen teniendo la misma cultura. El japonés sigue teniendo su cultura. Sí, no han perdido su identidad. Porque la educación te ayuda a manejar tu identidad también, ¿no?
¿sí? Tu identidad, a sacudirte los complejos, a sacudirte todas esas cosas que son muy perjudiciales. Pero sí, el dinero siempre hace falta. Yo ahorita estoy trabajando en un ensayo ahí, que no sé dónde lo guardé en mi computadora, que lo tengo extraviado. Ya estaba muy avanzado y no lo encuentro. Para que la universidad le pueda plantear al gobernador la recuperación de su 2% sobre nómina, porque eran 2%, hoy es el 4%. Pero para que el gobierno del Estado le vaya recuperando poco a poco, hasta que en un periodo de 10 años ya la universidad reciba el 2% de lo que se cobre de impuestos sobre nómina. El otro 2 no. ¿Sí? Y después de 10 años, porque ahorita el gobierno del Estado recibe el 100% de lo que se cobra. ¿Sí? Cuando que la mitad debiera ser la universidad. El 2% original. Y la otra mitad, el 2% adicional, que se agregó en la época de mi sobrino, y luego en este gobierno también se agregó otro punto porcentual. El 2 pasó a ser 3 y luego pasó a ser 4. Esto es un montón de dinero. Y es que si no hay dinero, sí, la imaginación, las ideas son importantísimas, ¿no? Pero cuando no hay dinero, qué difícil, qué difícil. No se puede limitar el aula. Sí, sería, a lo mejor ya Chetumal tuviera otro campus. ¿Sí? A lo mejor ahí donde en mi época no se pudo porque no había tanto dinero, ahí en la bocana del Río Hondo, claro, que implicaba sacar el bulevar hasta allá. ¿Sí? Bueno, a lo mejor todo eso ya lo hubiera hecho la universidad, estaría dando vida allá. ¿Sí? Que aquí caería ese dinero primero y luego de aquí se repartiría. Ni siquiera aquí no, estos no aceptan el entrenú, ¿verdad? No hay. Oye, doctor, al inicio de esta plática usted habló de la Universidad de Rhode Island. Providence, Rhode Island. Cuando por razones de trabajo, del gobierno, tuve que interactuar mucho con la universidad y en ese entonces había un intercambio interesante con la Universidad de Rhode Island. ¿Ahí? ¿Eso se da por las relaciones de usted o es circunstancial? No, totalmente ajeno. Sí, sí. A mí la NASA me ofrece 2 universidades como opción. Me ofrece Rice en Houston, ir a la Universidad Rice en Houston, o ir a Brown University en Rhode Island. Pero no. Entendí que por esa relación había acuerdos universitarios UCRO, Rhode Island. Ellos participaron mucho cuando se hablaba mucho. Tienen acuerdos, pero son muy pasivos. El dinero dinamizaría todo. ¿Sí? No, yo le estoy hablando de hace 20 años. Sí, pero con sus recursos la universidad estaría inyectándole un dinamismo a la vida social, a la vida cultural, a la vida económica. No. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? De veras, yo lo veo así. Yo me pongo a imaginar cómo estaría Chetumal. No, sería otro. Ahorita estoy pensando en un proyecto ahí que no sabemos, vamos a ver. Me gusta la tecnología aplicada, porque si hay un sistema de transporte colectivo, ¿por qué no hay un sistema de transporte individual? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Pero estas cosas, cuando las ciudades o las expansiones de las ciudades no se han dado, se hacen más fácilmente que cuando ya quieres hacer algo, dado que ya existe lo que está. Modificarlo para que funcione mejor, que el ciudadano tenga más facilidades para transportarse, para movilizarse de forma más económica. Ahí estoy escribiendo sobre eso. No tiene nada que ver una aeronáutica. Doctor Miguel, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, arquitecto Vidal.
arquitecto Martín, que está. Pues muchísimas gracias por esta plática tan amena. Ahora sí que nos vino a contar partes o muchísimas partes de la historia de la universidad que desconocíamos. Bueno, para nosotros es un placer haberlo escuchado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un gusto saludarles y platicar. Un poco medio disperso, ¿no? Pero creo que las cosas que señalé fueron importantes todas, ¿no? Para tener una visión un poco revueltas, a veces como revuelvo las cosas. Es una charla y de eso se trata precisamente esto. Para nosotros tenerle en esta casa es un verdadero privilegio, doctor. Muchas gracias por aceptar, por contarnos no solamente la historia de la universidad, cosas de su vida también. Sí. Aquí tenemos algunas primicias que no prometemos ser discretos porque ya están en la nube. Tenemos 71, ¿ahora qué fue? 54 años de casado. 54 años de casado. Casado con mi esposa, con Rosalía. Y muy felices, muy contentos. Aquí puede decir la verdad. Bueno, en todos lados hay de todo, ¿no? Pero el resultado final es... Bueno, y luego vinieron los nietos, ¿no? Nosotros hoy decimos... el abuelo, y hoy es el día de los abuelos. Bueno, felicidades a todos. A los 3, a los 4. Gaby no. Nosotros decimos, los hijos eran un pedazo de vida, ¿no? Y los nietos son como un pedazo de cielo. Sí. Son una chulada. Sí. Y recibí la felicitación de mi nieta, que tiene 15 años. Pero es muy un poco, no es de mucho platicar, pero es de mucho observar. Todo lo está midiendo, todo lo está. Felicidades, abuelo, te quiero mucho. ¿No? Ya me jodió. Ya con eso, ya no está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Ya le hizo el día con eso. Sí, con eso. Pues muchísimas gracias a todos y todas los que nos escucharon el día de hoy en esta plática de súper lujo con el doctor Miguel Borge, que estuvo aquí el día de hoy en el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Muchísimas gracias, arquitecto Vidal, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, Martín, Mary. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique, saludos a hasta Mérida, que esté todo muy bien por allá. Te extrañamos. Bonita noche a todos. Hasta luego y nos vemos el próximo jueves.